Hola mis hermanos del grupo Transformados por Dios. Para mí un privilegio volver a poder traer una meditación y espero que el Señor os bendiga, ¿no? A mí me gustaría comenzar con la lectura. Yo las tengo aquí, las puedo ir leyendo. Vosotros si tenéis, pues podéis ir apuntando con la lectura de Efesios 6:15 para hablar hoy sobre la paz. ¿Por qué el Evangelio puede ser llamado Evangelio de la paz? Efesios 6:15 nos dirá: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Para hablar de la paz tenemos que entender algo sobre la justicia retributiva, ¿no? O retribucionismo. Es una teoría de la justicia y es más, en concreto, una teoría de la pena, más que de la justicia, que sostiene que la retribución proporcional es una respuesta moralmente aceptable a la falta o al crimen que se comete. Es decir, mato a una persona y me echan 20 años de prisión. Una vez que termino mis 20 años, ya yo he retribuido, he pagado lo que debía a la justicia, ¿no? Como se suele decir. Para abordar la respuesta de Jesús ante este dilema de la lógica retributiva, se ha de partir de dos consideraciones en relación con nuestro Señor Jesucristo. La primera es su propia figura, ¿no? Jesús, un judío que vive inmerso en el mundo judío de su época, ¿no? Esa sería la primera, lo primero que teníamos que considerar. Y la segunda es su mensaje. El mensaje de Jesús se centra en la restauración primigenia, decirlo, de lo que ya Dios empezó a hablar a través de los profetas del Antiguo Testamento. Dice en Mateo 5:17: no pienses que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento a la ley. El mensaje de Jesús tiene un origen y es el cumplimiento de la ley que ya viene del Antiguo Testamento. El Jesús histórico se puede intentar describir como un judío que vive en el Israel de su época y que está inmerso en una sociedad que se percibe en una gran crisis. Decimos nosotros que estamos en crisis, es verdad, pero Jesús no vino a una sociedad que no estaba en crisis. Había mucha crisis, tanto en el ámbito político. Era una nación que estaba dominada por los romanos en este caso. Entonces lo político, pues ya sabemos, y no menos en lo religioso. Había una crisis profunda, tanto política como religiosa, cuando nuestro Señor Jesucristo nació y se movió. Lo original del mensaje es la llamada a un retorno radical a la esencia del pacto entre Dios y ese pueblo, Israel, ¿no? El elemento central de su discurso es la llegada del reino de Dios. Este es el elemento central del discurso de Jesucristo. Ha llegado el reino de Dios. Pero no se trata de un reino que no estaba, solo se había olvidado o malinterpretado y que nunca logró su plenitud, porque para eso vino Cristo, para lograr la plenitud, para cumplir la ley, para que pudiera llegar el reino de Dios. Jesús quiere volver a los momentos premonárquicos. Desde ese momento premonárquico y desde abajo, hermano. Hablo ahora de la época de Jesús. Y desde abajo, desde los humildes, desde los olvidados del pueblo. No con los ricos, no con los poderosos, sino de los humildes, de los de abajo. Él quiere que vaya creciendo, naciendo ese reino de Dios que Él nos trae a través de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección. No se trata de un reino en otra vida, hermano, sino en esta.
aquí y ahora. Es un reino para aquí y ahora. Es para ti ahora, en tu presente. Tampoco se trata de una utopía. Tampoco puede ser conseguido por el hombre al margen de Dios. Tú no puedes conseguir nada si Dios no está contigo. Yo no puedo conseguir nada si Dios no está conmigo. Como se suele decir, si tú no vienes con nosotros, si tu presencia no viene conmigo, como dijo Moisés, yo no marcho, yo no voy adelante, yo no sigo como tú no vengas conmigo. Y se trata de un reino real, hermano, no es una metáfora, es un reino real. Dios es nuestro Rey, Él es el Rey, tal y como aparece en la Torá, tal como aparece en los antiguos escritos. Un Dios no vinculado a los poderes de este mundo y un Dios que exige a su pueblo fidelidad y crea una nueva sociedad a partir de un pueblo esclavo, hermano. Un pueblo esclavo, Israel. Un pueblo que estaba en la esclavitud, que Dios lo libera. Y de ese pueblo esclavo, Dios se basa para crear una nueva sociedad. Y una nueva sociedad basada en la igualdad y en la fraternidad. Un Dios que protege a su pueblo. En este modelo novedoso no hace falta otro rey. No hace falta un sistema jerárquico que crea desigualdad. Dios es, ante todo, liberador. Nos libera, hermano. Ese es el reino de Dios. Podemos empezar viendo la paz con Dios. Todos sabemos que la ley se reduce. Cristo dijo que todo se resumía, ¿no? A amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, ¿no? Pues lo primero es la paz con Dios. La paz en las Escrituras no se refiere solamente a la falta de guerra, a la ausencia de guerra, sino que incluye una idea general de salud, de seguridad, de bienestar. Es lo que indica la expresión hebrea salón. Los hebreos en su saludo, en esta expresión salón, ellos la idea que tienen es de salud, seguridad, bienestar, prosperidad, salón. Ahora bien, en la expresión salón hay un resto de la lógica retributiva. Para el antiguo hebreo, uno estaba bien cuando había dado a cada uno lo que merecía, ¿no? O había uno mismo recibido lo merecido. Es lo que sucede también en nuestro castellano, en nuestro español, cuando decimos que estamos en paz. En el sentido de que hemos recibido lo merecido o hemos dado lo que debíamos. Cuando tú le pagas a alguien algo que le debe, lo primero que le dices tú o yo es: estamos en paz. Eso es lo que decían los judíos al decir shalom, estamos en paz. Ahora bien, esta expresión, en ella hay un resto de lógica retributiva. Con la anulación de esta lógica retributiva ante Dios tiene lugar algo mucho más, tres veces, mucho más radical. Entramos en una paz que ya no depende de la retribución. Es la paz más allá de la retribución, más allá del pago. No estamos en paz con Dios porque hayamos hecho todo lo que debíamos hacer o porque Dios mismo nos haya dado lo que merecíamos. Estamos en paz con Dios porque Dios ha anulado esa retribución y ha mostrado que ya no nos mide de esa manera, como diría Pablo, o como dice Pablo en Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Romanos 5:1. Esta paz no consiste en que un Dios airado haya descargado el castigo sobre su amado Hijo Jesús. La justicia de Dios no es la justicia retributiva. Lo que sucede es más bien lo contrario.
En Jesús se ha mostrado el verdadero rostro de Dios. En Jesús se ha mostrado el verdadero rostro de Dios. El verdadero rostro del Dios, de un Dios que es el Dios de paz. En Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, es decir, el Dios Padre, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. En Jesús se ha mostrado el verdadero rostro de Dios. ¿Quieres ver a Dios? Mira a Jesús. ¿Quieres ver cómo es Dios? Mira a Jesús. Él es el verdadero rostro de Dios. Y Dios, según Hebreos 13:20, el que lo resucitó es el Dios de paz. Él es el rostro de ese Dios de paz. Dios ha mostrado definitivamente que su justicia no consiste en retribución, sino en fidelidad a las promesas de Dios. Estamos en paz con Dios porque Dios ha destruido el acta de los delitos que había contra nosotros. Colosenses 2:14. Lo hemos leído muchas veces, nos han predicado muchas veces, hemos predicado muchas veces. Estamos en paz por eso. Dios ha destruido el acta. Cuando tú abriste tu corazón a Dios, cuando Dios te perdonó tus pecados, Dios destruyó el acta. Pagó el precio por ti. No tienes que pagar tú ya nada más. Está todo pagado. Dios ha mostrado que es un Dios de paz en la sangre del pacto eterno, como hemos visto en Hebreos 13:20. En Jesús tenemos acceso al verdadero carácter de Dios. No solo eso, la anulación de la lógica retributiva actúa como un bálsamo, hermano. Es un bálsamo. Es un bálsamo que trae sanidad a todo tu ser y el mío, y a todo ser humano que abra su corazón a Él. Libre de esta retribución, ya no tenemos que pasar la vida buscando el éxito. Hay gente, incluso en el mundo cristiano, que se llevan toda la vida buscando el éxito, ser mejores que los demás, o acumulando méritos, o logros, o resultados, o lo contrario, cargado por el peso de la culpa de lo que hicieron hace 30 años porque destruyeron su familia, por lo que fuera, o ahí cargando la loza del peso. No, libres de la lógica retributiva, ya no tenemos que pasar la vida buscando ni éxito, ni acumulando mérito, ni logrando resultados o cargando por el peso de alguna culpa. El Dios de paz, hermano, el Dios de paz restaura. Él te restaura. Él, tienes que mirarte tú con otros ojos, te tienes que mirar a través de tus ojos, como le decía yo a los hermanos en la iglesia. Él te restaura. Él te rehabilita, hermano. A ti y a mí. De vicios, en fin, de mil cosas que podamos tener cada uno, hábitos. Él te rehabilita. Él es tu centro. Él te rehabilita. Y no estoy diciendo con esto que los centros no hagan falta, pero nos rehabilita de muchas cosas. Él también te santifica, a ti y a mí, al ser humano por completo, sanando cuerpo, alma y espíritu. En 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y todo tu ser, hermano, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ten paz, hermano. A través de la sangre de Jesús, ten paz. Porque Cristo es la imagen de Dios. Y Dios, como hemos leído, es un Dios de paz. No podemos olvidarnos, en segundo lugar, de la paz
entre los seres humanos. Jesús insiste en este punto, entre la paz entre los seres humanos. El discípulo ha de mostrar hacia los demás, hacia los demás seres humanos, el carácter mismo de Dios. A eso estamos llamados. Tenemos que mostrar el carácter de Dios en nuestra vida. Tenemos que ser sal, tenemos que ser luz, tenemos que alumbrar. Si solamente hacemos el bien a quienes nos hacen el bien, ¿qué gracia tenemos? Como podemos leer en Lucas 6, del 32 en adelante. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis el bien a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y hacer el bien, y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermano, repito esto, es muy importante, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Cuando leemos y vemos en las redes sociales cristianos insultando a gente porque sean diferentes o porque Dios es benigno para con los ingratos y malos, y nosotros tenemos que ser como Él, benigno. Sed pues, termina el 6:36, sed pues, concluye, misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso, hermano. La no violencia de Jesús tiene sus raíces en esta reproducción del modo de ser del mismo Dios. No es Dios violento, por lo tanto, nosotros tampoco. Así como Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores, así también el discípulo ha de amar a los que no les gusta, a los enemigos. Las estrategias que propone Jesús, de algún modo, desarman a los violentos. Los desarma. Por eso yo, cuando veo cristianos violentos, me refiero verbalmente, ¿no? Porque antes quemábamos, y digo quemábamos metiéndome yo por el mundo cristiano, antes quemaban a los que no creían en la línea ortodoxia, la Inquisición y todo lo que se hizo en el pasado, y ahora pues utilizan los medios para echar leña a los fuegos. La estrategia que propone Jesús de algún modo desarma al violento. En Mateo 5:38 oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, porque es de Él, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El modo de actuar de Dios no es algo que el ser humano pueda realizar por su propia fuerza, hermano. Estas cuestiones son muy fáciles de leer o de predicar. Vivirla ya es otra cosa, ¿no? Que cada uno la podemos intentar llevar de la mejor manera.
Necesitamos de la fuerza del Espíritu Santo. Necesitamos de esa fuerza que Dios ha sembrado en nosotros a través de su Espíritu Santo para poder actuar por fe de esta manera. Por usar un texto del Antiguo Testamento, Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con su espíritu tú puedes, hermano. Con su espíritu podemos hacer estas cosas. Lo sabemos. En la fuerza de Dios, en el poder de sus fuerzas, ¿no? La humanidad, hermano, bajo la lógica retributiva o el pecado original, estaba condenada a la división de las naciones. Los nacionalismos gustan siempre de proporcionar la existencia de un cierto pueblo como especial e incluso como un pueblo superior. Los seres humanos exhiben sus características propias, sus capacidades diferenciales y sus poderes distintivos, como hicieron los nazis. Somos los guapos, los de ojos azules, somos los perfectos, o somos los santos, no los de los nazis. Eso ya va por los que se consideran los especiales, ¿no? Cuando los judíos le dijeron al Señor: nosotros somos de nuestro padre Abraham, Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Con nacionalismo me vais a venir a mí. Para encontrar alguna identidad que les permita presentarse como merecedores de algún privilegio, somos los elegidos. De ahí la división de la humanidad en las naciones. Eso viene en Génesis 11, ¿no? Cuando las naciones se dividen. Una vez superado todo esto del pecado en Cristo, hermano, una vez que superamos todo esto en Cristo, ni siquiera la ley de Israel, y repito, ni siquiera la ley de Israel puede utilizarse ya como un pretexto para la superioridad de unos seres humanos respecto a los otros. No se puede. Jesús mismo es nuestra paz. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero no solo a Trump le gustan los muros. Hay muchísima gente que les gusta. Dios en Jesús da lugar a una humanidad nueva en la que se superan todas las divisiones étnicas y que de este modo constituye un nuevo pueblo distinto de todos los demás. Efesios 2:15. Aboliendo en sus carnes las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Las mismas divisiones sociales desaparecen. La comunidad de Cristo, de los seguidores de Jesús, está compuesta de personas procedentes de todas las lenguas, de todas las naciones, de todas las etnias. Y acaba casi la Biblia al final en Apocalipsis 5:9 diciendo: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Eso es lo que Dios quiere. En esa comunidad, los que antes eran oprimidos y opresores se consideran como hermanos, no solo en un sentido espiritual, sino también en un sentido carnal, como dice el mismo Pablo en Filemón 1:16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Hermanos, tenemos tanto que aprender de nuestro amado Jesús. Tenemos tanto que aprender de su amor, de su misericordia, de su obra que ya pagó, que partió el acta, que todo lo que tú hagas y yo haga es por amor a Dios, es por la fe, es esa fe que produce obra, como dice Santiago, que no tenemos que ganar nada,
que te puedes quitar el peso, que tampoco tienes que buscar logro ni ser el que mejor predica o el que mejor habla o el que mejor canta. Te tienes que liberar, nos podemos liberar de nuestros miedos, nos podemos liberar de todo. En Jesús hemos recibido la salvación por pura gracia. Para concluir, hermano, voy a usar dos metáforas en las cuales nos podemos ver reflejados. Puede ser, como metáfora digo, podemos ser como un desagüe. Ya sabéis, tú llenas el lavabo de agua, pones el tapón, lo llenas de agua, tiras del tapón y vemos como el agua hace ahí un remolino, ¿no? Un desagüe que se traga toda el agua que tú has consumido. Tus miedos, tus problemas, tus pecados, tus logros, tus dones, tu santidad. Si tú todo eso lo contemplas desde la metáfora del desagüe, si tú todo gira alrededor de ti, todo lo que tú haces, eres tú, porque todo me sale mal, porque fallé con aquella relación, porque fallé con la segunda, porque no puedo, y estás ahí como el desagüe, dando vueltas en sí mismo, todo para adentro. Egocentrismo, hermano. Veríamos en contemplando en esta metáfora del desagüe. Pero también te puedes contemplar en la metáfora de la centrifugadora. Cuando tú metemos una prenda mojada en la lavadora y le das al botón de centrifugar, la centrifugadora lo que hace es, al contrario del desagüe, ¿no? En vez de echarla para afuera, para adentro, la echa para afuera. Saca tu ansiedad, hermano. Saca tu miedo, tus inseguridades hacia el Señor y busca su paz. Y después, en relación con los demás, deja salir de ti la luz hacia tu vecino, hacia al que está a ti, hacia el propio grupo transformado. No tienes que esperar que te bendigan los hermanos con predicaciones, con lo que pongan, con lo que haya en el grupo, con testimonio. No tienes que esperar, tú también. No tienes que ser solo desagüe que traga, tienes también que dar, proyectarte. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo salir de la aplicación del móvil y intentar colaborar en lo del hospital, en lo de los alimentos, en los proyectos de futuro, en la cuota de un pago para el Señor, hermano? Porque es para el Señor. Todo eso lo podemos ver desde el punto de vista de la metáfora de la centrifugadora. Deja salir de ti, porque por muy mal que tú te veas, Dios te ve de otra manera, y en ti está el Espíritu Santo, y en ti hay dones, y de ti puede salir mucho. Quita ese egocentrismo de darle vuelta a tu vida por tus problemas y por tus situaciones. Es que yo no las tengo, hermano, si yo te contara. Si yo os contara. Y otro dirá, ¿y si yo te contara a ti, Aje? Por supuesto que sí. Todos, nadie tiene el patrimonio de los problemas, pero todos podemos decir, Dios mío, yo quiero ser como ese pantalón que está en la centrifugadora. Yo quiero echar para afuera lo malo, echarlo para afuera y buscar tu paz. Y lo bueno que tú me has regalado para hacer una obra por fe, para ayudar, para levantar al caído, para llamar a tantos hermanos que estáis en el grupo, que podéis quedar unos con otros, animaros, tomar un café, tantas y tantas cosas que se puede hacer, hermano. Tenemos que ser como esa centrifugadora, ¿no? Que se expande todo para afuera para bendecir, hermano. Todo para afuera para bendecir. Ni una palabra, ni en redes sociales, ni en grupos, ni en nada para maldecir o para herir. Bastante tiene ya el pecador con sus pecados para que un cristiano le echemos más leña al fuego. Bendecir, bendecir y bendecir. Deja salir de ti para bendecir
al grupo transformado, a la iglesia a la que asistes, a tu prójimo, empezando en tu casa con tu mujer, con tus hijos, y ya sabéis. Pues mis hermanos, todo esto que yo he dicho, yo soy el primero que tengo que procurar ponerlo por obra, que tengo que procurar dejar de ser egoísta para centrifugarme en el sentido más positivo y bendecir, salpicar a todo lo que me rodea con la bendición de Dios. Que Dios os bendiga a vosotros, que Dios bendiga vuestro proyecto. Para mí es una bendición, hermano, de verdad lo digo desde el corazón. Yo valoro la labor que se está haciendo en este grupo, y hacía años, muchos, que no veía un mover tan del Espíritu como este. Que el Señor os bendiga y un abrazo en el Señor.